Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Cuando usted lee en Ezequiel capítulo 28 se queda uno sorprendido del tema que el Señor desarrolla y dice: hijo de hombre, levanta endechas. Usted sabe que una endecha es un canto fúnebre, una oración fúnebre sobre el rey de Tiro. Así que se hace una mención al rey de Tiro aquí. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, el día que fue creado este personaje dice que hubo fiesta. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Alguien dice, te paseabas en medio de las estrellas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Pero oiga este final: hasta que se halló en ti maldad. ¿Realmente existe el diablo? Hay muchas personas, y al diablo sin duda alguna le interesa que tengan este conocimiento. Muchas personas que piensan en el diablo como aquella figura roja, ¿verdad? Que aparece en las loterías. La luna, el sol, el diablo, lotería. El diablo, un muñequito rojo, nos hace reír. Incluso esa figurita de risa es la figurita que tienen como símbolo un equipo de la Liga Mayor de fútbol, ¿verdad? Y ahí andan con su diablo, y el diablo la verdad que nos da risa, y el diablo es un muñeco que nos hace reír simplemente. Y al diablo como que le interesa que nosotros tengamos ese concepto de él, una figura de lotería, una caricatura que ahí está nada más solo para que juguemos con él, ¿verdad? Pero yo quiero decirle a usted, y esto es una cosa bien interesante que deberíamos de saber, incluso de recordarle a la gente. El diablo es un ser creado, eso es lo primero. Aquí dice que fue creado, pero voy a ir pasando con cosas importantes. Es creado, no es eterno, no es omnipotente, pero ha sido creado con muchas características y con muchas facultades. Ahora, lo primero que tenemos que decir es que Dios no hizo al diablo. Usted va a oír, y a mí me gusta estar dando respuesta a un montón de preguntas que la gente nos hace como para ridiculizarnos, y son preguntas sencillas, hermano, pero que a veces no sabemos contestar. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nos preguntan, ¿y dónde consiguió mujer Caín? Ya nos armaron, pareciera ser, ¿verdad? Ya nos metieron a un nudo porque no sabemos cómo contestar, porque fíjese que existía solo Adán, solo Eva, Caín y Abel. Caín mata a Abel, ya solo quedan 3, y Caín se va por allá lejos y se consigue mujer. ¿En dónde? Si solo 3 habían. Y ahí nos quieren agarrar cuando es tan sencilla la respuesta. Ahora viene gente y me dice a mí: mire, si Dios es tan bueno y si Dios es amor como ustedes dicen, entonces ¿por qué Dios hizo al diablo? Entonces yo le contesto: mire, lo que he principiado a decirle a usted. Cuando hablamos del diablo, de Satanás o Lucifer, pensemos en él como un ser creado, que no es eterno y no es omnipotente. Tampoco es omnipresente, pero a través de sus millones de demonios él está presente en todas partes. Pero tenemos que decir que como Dios no hizo al diablo, sí tenemos que entender que Dios hizo ángeles. Ángeles que tuvieran libre albedrío, ángeles que tuvieran raciocinio, que tuvieran sentimientos y voluntad. Igual que cuando Dios hizo al hombre. Dice la Biblia: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios dice que hace al hombre, el hombre se parece a Dios. Eso lo tiene que entender usted. Usted y yo nos parecemos a Dios, y ahí viene la gente otra vez con sus dudas. Pero ¿cómo? ¿De qué manera me parezco yo a Dios? ¿En qué cara? ¿Qué rasgos físicos? ¿Qué tamaño tendrá Dios? Pero Juan 4:24 a mí me dice que Dios es espíritu. Entonces yo no me parezco a Dios porque la cara, o por la altura, o por los rasgos físicos. Yo me parezco a Dios porque tengo características de Dios. Así son los ángeles. Yo voy a ponerme yo primero, y los ángeles tenemos raciocinio.
Yo y los ángeles tenemos sentimientos. Yo y los ángeles tenemos voluntad. Y así nos hizo Dios para que no fuéramos robots mecanizados, sino para que pudiéramos actuar independientemente. Dios hizo ángeles, no hizo al diablo. Pero según este pasaje de Ezequiel capítulo 28, se nos menciona que cuando Dios hizo a Lucero, cuando Dios hizo a Lucifer, hizo un personaje súper especial, lleno de gracia, lleno de gloria, súper inteligente, súper bello. Y entonces este ángel súper maravilloso, que sin duda alguna era el más importante en el cielo, no soportó toda esa cantidad de características buenas que Dios le había dado, y empezó a sentir que él no podía ser segundo en el cielo, que él no podía estar en un lugar un poquito inferior a Dios, cuando él podía optar también a ese privilegio, a esa posición. Y se nos menciona aquí que hasta que se halló en él maldad. Tenemos que entender que él se rebeló contra Dios, decidió, diríamos en nuestro tiempo y a nivel de nuestra patria y nuestra política, decidió darle golpe de estado a Dios. Y entonces se encontró maldad en él y Dios lo expulsó. Pero este Lucero, este Lucifer, que se encontró maldad en él, convenció a millones de ángeles para que le siguieran, y esos millones de ángeles son la cola que yo veo en Apocalipsis 12 que arrastraba este Lucifer, este dragón, y son millones de ángeles que se volvieron demonios también. Así es que cuando a usted le pregunte a alguien y le diga, ¿por qué hizo Dios al diablo? Dígale usted, Dios no hizo al diablo en sí. Dios hizo ángeles con libre albedrío, y estos ángeles, muchos de ellos encabezados por Lucifer, decidieron rebelarse contra Dios, y entonces se convirtieron en los demonios, en los enemigos de Dios. Fíjese que cuando Lucifer se rebeló contra Dios, entonces se convirtió en el gran enemigo de Dios, rival de Dios. ¿Y sabe cuál es el trabajo deshonesto de este enemigo? Es que no quiere, él sabe que no puede tocar a Dios, no puede afectar a Dios, entonces lo que está haciendo es tratando de destruir a su creación. Y usted sabe que principió con Adán y Eva, haciéndoles pecar, haciendo dudar de Dios, de sus promesas, y haciendo que se rebelaran contra su creador. Y desde ese momento no solamente viene la herencia de pecado sobre todos nosotros, sino que también, hermanos, el diablo sigue destruyendo a mucha gente. Usted puede entender esto, hermano, que el diablo ¿a cuánta gente está destruyendo? Mire, volvemos otra vez a nuestra juventud. Tenemos tanta carga de ver a la juventud, hermanos. Aún los que agarran presos, los han visto ustedes todavía levantando manos, como indicando que están contentos de pertenecer a ese grupo desubicado de las maras, con un montón de tatuajes. Qué vergüenza, ¿verdad, hermanos? Llenos de tatuajes. Pareciera ser que en nuestra patria todos los que tienen tatuajes tienen como símbolo de rebeldía, de no estar bien ubicados, de no estar contentos con tener su cuerpo como lo tienen, sino que tienen que ponerle marcas que no son de Dios. Qué triste es, ¿verdad?, el ver a la gente, a los muchachos así, sin camisa, llenos de tatuajes, a los que aparecen muertos constantemente, llenos de tatuajes. A la que tremendo, el diablo trabajando en nuestros jóvenes. Papás que me escuchan, salven a sus hijos. Salven a sus hijos, por favor. No permitan que Satanás, el gran enemigo, los destruya. Mis hermanos, yo les suplico, busquemos al Señor en serio, de corazón. Seamos ejemplo de nuestros hijos, por favor. Compartámosles la palabra, exijámosles, como dice Proverbios 22:6, desde pequeñitos metamos palabra en su mente, que baje a su corazón, porque si no, después lo vamos a lamentar profundamente. Ahora, el diablo se volvió enemigo de Dios, el diablo está destruyendo la creación de Dios, especialmente al hombre, y el diablo sabe que su lugar final es el infierno. Otra pregunta que la gente hace es que si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué me va a mandar al infierno? Y hay mucha gente que ha sacado sus doctrinas de que como Dios es amor, al final de cuentas el infierno no existe, porque al final todos nos vamos a ir al cielo. De ahí sale esta doctrina torcida también del purgatorio, ¿verdad? De que mucha gente va a ese lugar a purgar, a limpiar sus pecados, y cuando ya los haya limpiado, entonces ya tiene derecho a entrar al cielo. El único que purga pecados es Jesucristo con su sangre, hermano.
Así es que miren cuántas torceduras vienen. El diablo tiene un lugar final, es el infierno, el abismo. El diablo va para ahí. Ahora, se quiere ir la gente detrás de él, se rebela contra Dios, entonces van a ir al infierno. Pero el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Yo voy camino al cielo. Ahora, nosotros tenemos que decidir, y ahí está el gran reto, hermanos. Ahí está el gran reto para nosotros. Nosotros tenemos que decidir. Fíjese que el diablo aún sirve para los principios de Dios. Otra pregunta. Es que está bien, vaya, Dios creó a ángeles y Lucifer se le rebeló a Dios y se volvió al diablo. Pero Dios lo echó del cielo y lo tiró a la tierra. Lo metió a la tierra, imagínese usted. Se vino a pasear en nosotros, me dice la gente a mí. ¿Qué es eso? Pues metió al diablo aquí en la tierra y ya vio todo lo que nos está haciendo. ¿Por qué no le encerró de una vez? Es que, hermanos, el diablo es una de las dos opciones que hay aquí en esta tierra. Y el Señor quiere que usted y yo usemos nuestras características divinas: raciocinio, sentimientos, voluntad. Y entonces Él quiere que los utilicemos. Y ahora nos da dos opciones. Tanto que oímos, ¿verdad? Hay un camino ancho, cómodo, pero que lleva a la perdición. Hay un camino angosto, difícil, pero lleva a la vida eterna. Escojan ustedes. Leemos en Apocalipsis 3:20, cuando Jesús se pone a rogarle a la gente: yo estoy tocando a tu corazón, hombre, abrime por favor, y si alguien entra, yo quiero tener comunión con él, vamos a cenar juntos, dice Apocalipsis 3:20. ¿Pero por qué? Porque Jesús está solicitando entrar al corazón de la persona. A mis estudiantes, especialmente tanto de la iglesia como de América Latina, yo les digo: ¿ustedes no creen que Jesús tenga poder para metérsele a una persona a la fuerza? ¿Ustedes no creen que Jesús nos podía dar dos trompadas y decir: me voy a meter a tu corazón porque yo tengo poder para hacerlo? Jesús se metería en un instante al corazón de todos. Pero Jesús no se mete así, porque Jesús quiere respetar. Jesús quiere que le abramos la puerta. Si le abrimos la puerta voluntariamente, entonces entra. De lo contrario, Él va a respetar. Hay dos opciones: una da vida eterna, otra da muerte eterna. Uno, el caudillo es nuestro Señor Jesucristo. El otro, el caudillo, es Satanás. El caudillo Jesucristo nos da tantas bendiciones, nos da gozo, nos da paz, un hogar lleno de bendición y de felicidad. Satanás da desenfreno, Satanás da destrucción, y el final es el infierno. Mis hermanos, yo les pido en el nombre de Jesucristo, pensemos seriamente en esto. Volvemos otra vez a preguntarnos: ¿existe el diablo, verdad? Ay Dios, claro que existe el diablo, si la Biblia lo dice. Y constantemente, cuando uno está platicando con la gente, con los burladores de Jesucristo, por ejemplo, a mí me decían antes: imagínense, este Jorge tan tonto, todavía cree en el diablo. Como diciendo que los que creemos en el diablo somos ridículos. O como en la universidad, cuando se pregunta: miren, a ver, ¿habrá algún tonto aquí que todavía cree en Adán y Eva? ¿Habrá algún tonto? Y muchos cristianos cobardes no se atreven a decir: sí, si usted considera que yo soy un tonto por creer en Adán y Eva, yo soy un tonto porque yo creo en el relato de la Biblia. Y de esa misma manera tenemos que ver nosotros. Yo sí creo en el diablo, porque la Biblia dice que este ángel maravilloso se rebeló, se halló maldad en él, y entonces se convirtió en el enemigo de Dios. Yo sí creo en ese diablo. Yo creo también que ese enemigo de Dios tiene poder, tiene fuerza, tiene muchos aliados, muchos demonios que están dispuestos a hacernos caer. Nos presenta muchas cosas llamativas para nuestra carne que nos hace fracasar. Yo creo que él es un enemigo poderoso. Pero gracias a Dios, hermano, que la Biblia para todo tiene respuesta. Porque cuando yo digo que tengo temor porque ese enemigo es poderoso, entonces viene Primera de Juan, y en Primera de Juan a mí me contesta el Señor que mayor es el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo. Es decir, que Satanás sí tiene fuerza, Satanás sí tiene poder, pero gracias al Señor que Jesucristo que está en mí es más poderoso que el mismo Satanás. Bendito sea mi Dios. Así es que vamos a enfrentar a Satanás, vamos a rechazar todas las tentaciones que él nos presenta, pero lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y recuerde Romanos 8:37, en Cristo
somos más que vencedores. Si nos ponemos detrás de Cristo, si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, entonces somos más que vencedores. Y todavía nos dice la palabra: resistan al diablo, hombre, y el diablo huirá de ustedes. Declarémonos vencedores y declaremos que el diablo ya está derrotado y que nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.